Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illescas desde Oranto, Toronto, en español. Hoy día 5 de febrero del 2025 damos inicio a nuestra sesión número 144 de lectura y estudio del libro Durantia, versión 2021. Estamos en el documento 80. Vamos a hacer la segunda parte del documento 80. Nos quedamos en la sección 6, empezando la sección 6. Muy bien. Sony está conectándose. A ver, hay dos personas más. Disculpen. Vamos a abrir la puerta a Anita. Sony, Anita. Bienvenidas, Anita y Sony. Ok, muy bien. Entonces, una pequeña oración, como siempre. Hola a todos. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos. Hola, hola, Anita. Gracias, Padre, por esta nueva sesión en donde vamos a nutrirnos de estas verdades reveladas que nos has hecho llegar. Te pedimos que nos ilumines, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para comprenderlas y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por este mundo que evolucione hacia lo mejor para todas las personas, que venga la paz, que venga el bienestar y la estabilidad económica para todos. Te lo pedimos en nombre de Jesús, presente aquí entre nosotros. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a compartir nuestro libro. Aquí está la versión, sí. A ver, me dicen si el tamaño es adecuado. Ok, creo que sí. Sí, está llenando casi toda la pantalla, ¿verdad? Ok, entonces le damos la palabra a Marlene. Por favor, léete los dos primeros párrafos de esta sección, Marlene. 6. Los anditas de la ribera del Nilo. A partir de la época de las últimas emigraciones anditas, la cultura decayó en el valle del Éufrates y el centro inmediato de civilización se desplazó al valle del Nilo. Egipto sucedió a Mesopotamia como sede del grupo más avanzado del planeta. El valle del Nilo empezó a inundarse un poco antes que los valles de Mesopotamia, pero salió mejor parado. Este infortunio inicial estuvo más que compensado por la corriente continua de inmigrantes anditas, de forma que la cultura de Egipto, aunque en realidad provenía de la región del Éufrates, pareció tomar la delantera. En el año 5000 a.C., durante el periodo de inundaciones en Mesopotamia, había 7 grupos distintos de seres humanos en Egipto y todos, salvo uno, venían de Mesopotamia. Muy bien. Habíamos visto que a medida que salían los anditas del valle del Éufrates, que esa fue la cuna de la civilización, el lugar se iba llenando de tribus bárbaras inferiores que iban viniendo del norte. ¿Mm? Esto trajo, obviamente, produjo un deterioro de la cultura mesopotámica, ¿no? Pero los anditas tenían que salir y tenían que poblar el mundo, ¿no? Ahora se dirigían hacia Occidente, hacia Europa. Todo este documento trata de eso. Entonces, este centro mundial de la civilización se desplaza, ya no se concentra en la Mesopotamia, sino en el valle del Nilo, en Egipto. ¿M? Y 5000 años antes de Cristo, diríamos hace 7000 años, ¿no? Egipto estaba poblado, nos dicen, por 7 grupos distintos de personas, 6 de las cuales habían venido de Mesopotamia. Era la época de las inundaciones en Mesopotamia, ¿no? Y en el Valle del Nilo también hubieron inundaciones, pero fueron mejor manejadas por los anditas, que estaban acostumbrados pues a estos fenómenos, a estos problemas fluviales que habían vivido también entre el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia. ¿Ok? Muy bien. Gloria, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Cuando se produjo el último éxodo desde el valle del Éufrates,
Egipto tuvo fortuna de captar a muchos de los artistas y artesanos más diestros. Estos artesanos anditas se encontraban a gusto porque estaban perfectamente familiarizados con la vida fluvial, las inundaciones, riegos y las temporadas secas. Apreciaban la ubicación protegida del Valle del Nilo, donde estaban mucho menos expuestos a incursiones y ataques hostiles que a orillas del Éufrates. Contribuyeron considerablemente al progreso de la metalurgia entre los egipcios. En Egipto trabajaban el mineral de hierro procedente del monte Sinaí en vez del de las regiones del Mar Negro. Muy bien, gracias, Gloria. Miren ustedes, la última migración andita llevó a Egipto a los mejores artistas y artesanos, ¿no?, de Mesopotamia. Ven ustedes cómo se concentró acá el arte en Egipto, ¿no? Este, nos dicen pues que ahí en Egipto estos mesopotámicos, estos artistas y bueno, todos estos anditas en general se sintieron más protegidos, ¿no? Perdón, ahí en el Valle del Nilo que a las orillas del Éufrates, ¿no? Y como habíamos dicho, ellos estaban acostumbrados a la vida fluvial y a sus peligros, ¿no? La metalurgia egipcia se vio beneficiada considerablemente por los herreros mesopotámicos que empezaron a trabajar el hierro del Sinaí. El Sinaí ahora lo tenían más cerca que el hierro que habían usado antes del Mar Negro, ¿no? Bien, ¿qué más nos cuentan acá? Esta historia es apasionante. Mayra, por favor. Los egipcios reunieron muy poco a sus deidades municipales. Muy En, pronto. es ahí, ¿no? Sí, los egipcios reunieron. Los egipcios reunieron muy poco a sus deidades municipales en un intrincado sistema nacional de dioses. Desarrollaron una extensa teología y tuvieron un clero igualmente extenso, aunque gravoso. Algunos líderes intentaron revitalizar los vestigios de las primeras enseñanzas religiosas de los setitas, pero sus empeños no arraigaron. Los anditas fueron los autores de las primeras estructuras de piedra que se construyeron en Egipto. La primera pirámide de piedra y la más bella de todas fue erigida por Imhotep, un genio andita de la arquitectura, durante su mandato como primer ministro. Los edificios anteriores eran de ladrillo, y aunque se habían levantado muchas estructuras de piedra en distintas partes del mundo, esta fue la primera en Egipto. Sin embargo, el arte de la construcción entró en continua decadencia desde los días de este gran arquitecto. Ok, en este párrafo nos dicen varias cosas muy interesantes. Primero nos hablan del sistema nacional de dioses que había, que era un sistema intrincado, había muchos dioses, ¿no? Ustedes han oído hablar de, ¿no?, Anubis, Osiris, en fin, Ra, ¿no? Junto con también un clero numeroso y un clero demandante. Era todo un poder ese grupo de sacerdotes que se encargaban de administrar, ¿no?, la religión egipcia, ¿no? Los sacerdotes, pues, se creían superiores y con suficiente poder para ir en contra de hasta del mismo faraón, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de Amenemope y Ignatón en los documentos 92 y 95, que intentaron inculcar el monoteísmo en Egipto, pero fueron vencidos por la casta sacerdotal egipcia, que era muy poderosa, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y en este documento nos dicen que algunos líderes quisieron rescatar las primeras enseñanzas de los sacerdotes setitas, pero no tuvieron éxito, ¿sí? Aquí nos dicen también quiénes construyeron las pirámides. Miren, los egipcios construían con ladrillo, pero cuando vinieron los anditas, ¿no? Vino un arquitecto, un tal Imhotep, que fue el que hizo la primera pirámide, la más grande, la más bella. Seguro se refieren a la pirámide de Keops, ¿no? Y bueno, fue un arquitecto pues destacado. Ahora, una cosa interesante, no nos dicen cómo construyeron, cómo pusieron todos esos bloques inmensos de piedra tan pesados para hacer la pirámide.
Lo cual me dice a mí, esto quiere decir que en algún momento la ciencia va a descubrir y va a explicar perfectamente cómo se realizó ese trabajo, ¿no? Porque no lo revelan acá. Si no lo revelan, quiere decir que lo vamos a descubrir por nosotros mismos, ¿no? Pero sí nos hablan de las pirámides y que el que construyó la primera pirámide fue un andita, ¿ok? Bien, terminamos el último párrafo. Eh, Creo, Mayra, deberías terminar esta sección tú, por favor, y comentamos estos 4 renglones últimos. Este periodo de esplendor cultural se vio bruscamente interrumpido por guerras internas a lo largo del Nilo y el país no tardó en ser invadido, como lo había sido Mesopotamia por las tribus inferiores de la inhóspita Arabia y por los negros del sur. A raíz de estas invasiones, el progreso social retrocedió imparablemente durante más de 500 años. Miren ustedes, acá se repite la misma historia, que ya habíamos leído en párrafos anteriores, ¿no? Nos dicen que ese esplendor cultural egipcio se interrumpió bruscamente por aparentemente guerras internas, o sea, entre los mismos egipcios, ¿no? Y esto pues los debilitó y permitió que fueran invadidos por tribus inferiores de árabes y africanos del sur, ¿no? Y así se fue perdiendo la cultura egipcia a lo largo de 500 años, ¿no? Bien, miren, toda la vida ha sucedido esto, ¿no? Si hay un sitio próspero en donde hay abundancia, donde todo es más lindo, hay una ciudad ya hecha, ¿no? Hay mismo las tribus que están atrasadas y que viven en los alrededores, quieren ocupar ese lugar y comienzan, y como son más, generalmente son en mayor número, pues van invadiendo, van entrando y van copando todo y hace que la gente digamos, lo mejor de la gente que hay en esas ciudades tengan que irse a otra parte, a hacer otra ciudad para que nuevamente toda esa gente vuelva a invadir y así se repite este fenómeno. Así se ha ido dando en todas las civilizaciones que se han dado en el mundo y hasta ahora se sigue dando, si ustedes se ponen a pensar. Y no es una cuestión de discriminación o de tratar de negarle derechos a las personas que tienen menos, ¿no? Sino que es un fenómeno, diríamos, antropológico, es un fenómeno social que se da, es como una ley. Muy bien. Eh, ¿Ha leído Mayrita? Renato, por favor, comienza con estos 2 primeros párrafos. Los anditas de las islas del Mediterráneo. Mientras la cultura decaía en Mesopotamia, una civilización superior persistió durante algún tiempo en las islas del Mediterráneo oriental. Hacia el año 12.000 antes de Cristo, una brillante tribu de anditas emigró a Creta. Esta fue la única isla colonizada tan pronto por un grupo tan superior y pasaron casi 2000 años antes de que los descendientes de estos marineros se extendieran por las islas vecinas. Este grupo era el de los anditas, de cabeza estrecha y menor estatura, que se habían casado con la rama vanita de las noditas del norte. Todos medían menos de 1,80 m y habían sido expulsados literalmente del continente por sus compañeros más altos, aunque inferiores. Estos emigrantes a Creta eran expertos en trabajar los textiles, los metales, la alfarería, la fontanería y la piedra como material de construcción. Utilizaban la escritura y vivían de la agricultura y el pastoreo. Ok, vamos a comentar estos 2 primeros párrafos de cómo llegan los anditas a las islas del Mediterráneo. Comienzan con la isla de Creta. ¿Ok? Bien, aparentemente la cultura andita mesopotamia de las islas del Mediterráneo son algunos miles de años más antiguas que la de Egipto. ¿Ah? Nos dicen que hacia el año 12.000 antes de Cristo, los anditas casados con vanitas, o sea, los noditas del norte, ¿se acuerdan esa tierra de Van, ¿no? Cerca del mar del Caspio, los del lago Van, ¿no? Se embarcaron hacia la isla de Creta. ¿Ok? Y acá hay una ilustración cretense que habla seguramente de los orígenes
de la civilización cretense, ¿no? Eran anditas. Nos dicen, eran anditas de cabeza estrecha y menor estatura. O sea, eran de menor estatura, pero medían 1,80 m o menos, ¿no? Era la tribu superior. Era muy brillante, que fueron expulsados del continente por los anditas más altos, o sea, los que medían más de 1,80 m, pero que eran menos inteligentes, ¿no? Menos capaces, ¿no? Ellos se establecieron en Creta por casi 2000 años para luego dispersarse por las muchas islas, ustedes saben que hay en el Mediterráneo, ¿no? Alrededor. Creta es una de las más grandes, ¿no? Y nos dicen también que eran expertos en metales, ¿no? Conocían de alfarería, o sea, hacer las vasijas de barro, conocían de textiles, ¿no? Construían con piedra y sabían también de saneamiento, o sea, hacían fontanería, tenían escritura y hacían pastoreo y agricultura. Fíjense ustedes, qué adelantados estaban. Seguimos. Octavio no lee. Sony, ¿nos puedes leer? Ah, no sé si tú, creo que tú no puedes leernos por lo del celular. Anita, toma los dos siguientes párrafos, por favor. Casi 2000 años después de la colonización de Creta, un grupo de descendientes de Adamson llegó a Grecia por las islas del norte. Eran de elevada estatura y venían casi directamente de su lugar de origen situado en las tierras altas del norte de Mesopotamia. Estos progenitores de los griegos fueron conducidos hacia el oeste por Sato, un descendiente directo de Adamson y Rata. El grupo que terminó asentándose en Grecia constaba de 375 personas selectas y superiores que representaban el final de la segunda civilización adamsonita. Estos hijos más tardíos de Adamson eran portadores de las cepas entonces más valiosas de las razas blancas emergentes. Su nivel intelectual era alto y desde el punto de vista físico eran los hombres más hermosos del mundo desde los días del primer Edén. Gracias, Anita. Miren, en Gracias. este párrafo nos hablan cómo se originó la cultura griega, ¿no? Por un grupo de descendientes directos de Adamson. Adamson era, ustedes recuerdan, el hijo mayor de Adán y Eva que tuvieron ellos en el primer jardín, o sea, por la zona de el Mediterráneo, o sea, esa península al sur de este, ¿cómo se llama la isla? Eh, bueno, eh, este, eh, este grupo de descendientes de Adamson fueron guiados por un tal Sato, descendiente directo de Adamson y Rata, ¿ok? Y llegaron a Grecia continental navegando por las islas del norte hace unos 10.000 años. Bien, estos anditas provenían casi directamente de las tierras altas de Mesopotamia. Eran altos de estatura, dicen, y ellos fueron los antepasados de los griegos. Y aquí destacan el alto linaje que dio origen a la civilización griega, ¿no? Que es tan rica. Imagínense ustedes esas construcciones, ¿no? Que hasta ahora se admiran, y la gente que vivía ahí, ¿no? Que era gente muy inteligente, eran científicos, eran filósofos, eran de todo, ¿no? Eh, Maravillosos arquitectos, ¿no? Hubo un esplendor de artes, de ciencia, de filosofía y por supuesto de arquitectura, ¿no? Este grupo que nos dicen fue compuesto por 375 personas selectas, personas superiores, ¿no? Tenían lo mejor de la sangre violeta. Eran el remanente de la segunda civilización fundada por Adamson, el hijo mayor de Adán y Eva, como les recuerdo, ¿no? En el primer jardín. Ese es el origen de los griegos, imagínense ustedes. Por eso que tanto tenemos de la cultura griega y por eso que tanto los romanos admiraban a los griegos y querían parecerse a ellos y querían, y bueno, prácticamente tomaron toda su sistema religioso, su mitología y trataron de construir igual como lo hacían los griegos. Esas columnas romanas, todo está en base al modelo griego. Ok.
a Leilani, volvemos a Marlene. Marlene sigue con los dos siguientes, por favor. José Luis creo que no ha leído. Perdón, me he salteado a José Luis. No, perdona, José Luis. Le toca a José Luis entonces. Renato sí leyó, ¿no? Sí, me toca a mí. El grupo que terminó asentándose en Grecia constaba de 375 personas selectas y superiores que representaban el final de la segunda civilización adamsonita. Estos hijos más tardíos de Adamson eran portadores de las cepas entonces más valiosas de las razas blancas emergentes. Su nivel intelectual era alto y desde el punto de vista físico eran los hombres más hermosos del mundo desde los días del primer Edén. Creo que ya lo habíamos leído, pero continúa, Sí, ¿no? Los dos siguientes. los dos siguientes. Sí, por favor. Grecia y las islas Egeas sucedieron muy pronto a Mesopotamia y Egipto como centro occidental del comercio, el arte y la cultura. Y tal como había ocurrido en Egipto, prácticamente todo el arte y la ciencia del mundo egeo procedían una vez más de Mesopotamia, salvo la cultura de los precursores amazonitas de los griegos. Todo el arte y el genio de este pueblo más tardío es legado directo de la posteridad de Adamson, el primer hijo de Adán y Eva, y su extraordinaria segunda esposa, una descendiente directa de línea ininterrumpida del equipo nodita puro del príncipe Caligastia. No es de extrañar que los griegos tuvieran tradiciones mitológicas que remontaban su origen directamente a dioses y seres sobrehumanos. Sigue. La región Egea pasó por 5 etapas culturales distintas, cada una menos espiritual que la anterior y poco después. La última era de gloria artística. Se hundiría bajo el peso de los mediocres y prolíficos descendientes de los esclavos danubianos importados por las generaciones posteriores de griegos. Ok. A ver. ah, vamos a desmenuzar un poquito esta información. Em, Bien, y ahora, luego de la decadencia de Mesopotamia y de la degradación racial en Egipto, Grecia y las islas del mar Egeo, se convirtieron en el centro occidental del comercio, el arte y la cultura. Y todo venía de Mesopotamia, excepto los descendientes de Adamson que poblaron Grecia, como les acabamos de leer, quienes vinieron del norte de Mesopotamia a orillas del mar Caspio. Es por esa razón que la mitología griega habla de dioses y seres sobrehumanos, ¿no? Quienes, de acuerdo a sus tradiciones, habrían sido sus progenitores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eran descendientes de Adamson y Rata. Rata era hija nodita pura, ¿no? O sea, de dos miembros del séquito y esa gente era pues superhumana, ustedes recordarán. Bien, este, ¿qué más nos dicen? En los siguientes miles de años, yo diría que unos 3.500 años, la civilización del mar Egeo fue declinando, nos dicen en 5 etapas culturales distintas, ¿no? Cada una de las cuales menos espiritual que la anterior, debido principalmente a la degradación racial que se produjo por la importación de esclavos danubianos, ¿no? O sea, esa gente del Danubio, ¿no? Bien, que la trajeron como esclavos. Vamos a ver el siguiente párrafo sobre el culto de la madre. Le toca ahora A sí, mí, a Marlene. Adelante, Marlene. durante esta edad alcanzó su apogeo en Creta el culto a la madre de los descendientes de Caín. Este culto glorificaba a Eva en la adoración de la Gran Madre. Había imágenes de Eva por todas partes. Se erigieron miles de santuarios públicos por toda Creta y Asia Menor. Este culto a la madre perduró hasta los tiempos de Cristo y fue incorporado más tarde a la primera religión cristiana bajo el atuendo de la glorificación y adoración de María, a María, la madre de Jesús en la tierra. Ujú. A ver, léete el siguiente también. Creo que se complementan. En torno al año 6500 antes de Cristo, la herencia espiritual de los sanditas estaba en claro declive. Los descendientes de Adán, ya muy dispersos, habían sido prácticamente devorados por las razas humanas más antiguas y numerosas.
Esta decadencia de la civilización andita, unida a la desaparición de sus criterios religiosos, dejó a las razas espirituales empobrecidas del mundo en un estado deplorable. Ok, vamos a ver esto del culto de la madre, ¿no? Em, en esta época de decadencia espiritual, nos dicen, estuvo en apogeo el culto a la madre, la adoración a la gran madre Eva, ¿ok? Era un culto promovido por los descendientes de Caín. ¿No? ¿Se imaginan lo que significaba para Caín su madre Eva? ¿No? Él era el hijo de una diosa, ¿no? La diosa madre que le perdonó la muerte de su hermano Abel, que le dio consejo y paz cuando más lo necesitaba. O sea, para Caín y toda su descendencia, Eva era digna de adoración. ¿Ok? Toda Creta y Asia Menor estaban llenas de santuarios públicos e imágenes de Eva, probablemente hace unos 6.500 años. Y este culto perduró hasta los tiempos de Cristo y los primeros cristianos lo desviaron a María, la madre terrenal de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Bien. Oye, perdón, ¿puedo decir algo? ¿Cómo no? Adelante. Sí, en la India también hay ese culto a la Madre Divina, la Madre Kali o la Madre Lakshmi o Kundalini o Parvati, la esposa de Shiva. Entonces, ese culto yo creo que también es muy antiguo, ¿no? Desde la época de los hinduistas. Estamos hablando de hace 6.500 años. Imagínate. Exacto. Ujú. Sí, Entonces, no es de María, no viene directamente de los egiptos únicamente, ¿no? También viene de la cultura hinduista, sobre todo que Jesús estuvo en India. bueno, O la cosmogonía de Urantia habla de que Jesús estuvo en India o no sé. yo tampoco sé, pero Jesús, Porque, de acuerdo con el libro de Dante, no llegó a la India. Acompañó a un indio con su hijo a un viaje por todo el mundo conocido, o sea, todo el Mediterráneo. Llegaron a Roma, en fin, hizo un viaje muy largo que duró 2 años. Eso lo vamos a ver en los documentos de Jesús. Pero él se despidió ya de la caravana donde venían estos indios. El padre era un comerciante y el hijo era un discípulo, fue un discípulo directo de Jesús, ¿no? Ellos siguieron hacia su tierra natal, hacia la India, y Jesús regresó a Palestina. ¿No? Que yo sepa, al menos el libro de Grantia no dice que Jesús ni estuvo en América ni estuvo en la India. ¿Ok? Pero hay ah, tradición, hay gente que habla de seguramente seguidores o gente que conoció directamente a Jesús y recibió sus enseñanzas y entonces piensan que ellos eran Jesús, ¿no? Bueno, porque yo estuve en India durante varios años. Bueno, he ido varias veces a India y ujú, allí me decían que hay unos libros incluso en Tíbet ujú, ocultos donde especifica que Jesús estuvo en India. ujú. Bien, perfectamente. Entonces, no, bueno, todo para decir que el culto a la Madre Divina también viene de India. Ujú. Así es, y todo viene de Eva y después ya se adaptó a las diferentes culturas. Como les digo, los cristianos lo desviaron hacia María, ¿no? La madre terrenal de Jesús. Sí, Marlene, ¿querías agregar algo más? ¿A los descendientes de Caín no le pusieron ningún nombre en especial? No, no son los cainitas, pero sí había toda una descendencia. Ustedes saben, Caín fue a la tierra de Nod, ahí se casó y tuvo una descendencia seguramente muy, muy prolífica, ¿no? Bien, Ay, entonces, perdón, ¿y Enoch era hebreo? Enoch, pienso que sí, Ah, ok, sí, bien. gracias. Eh, a ver, am, ¿dónde estamos? Continuamos entonces a los últimos párrafos de esa sección.
le tocaría a Gloria. Sí, En la- perdón. El año 5000 antes de Cristo, las tres cepas más puras de los descendientes de Adán estaban en Sumeria, el norte de Europa y Grecia. Toda Mesopotamia se iba deteriorando lentamente por la afluencia de razas mestizas y más oscuras desde Arabia, y la llegada de estos pueblos inferiores contribuyó aún más a la dispersión del residuo biológico y cultural de los anditas. Los más aventureros salieron en masa de todo el creciente fértil, de todo el creciente fértil hacia las islas del oeste. Estos emigrantes cultivaban tanto cereales como hortalizas y llevaban consigo animales domésticos. Y los dos siguientes, por favor. Hacia el año 5000 antes de Cristo, un importante contingente de mesopotámicos progresistas salió del valle del Éufrates y se estableció en la isla de Chipre. Esta civilización fue exterminada unos 2000 años más tarde por las hordas bárbaras del norte. Otra gran colonia se asentó en el Mediterráneo cerca del emplazamiento posterior de Cartago. Numerosos anditas entraron en España desde el norte de África y se mezclaron más tarde en Suiza con sus hermanos que habían llegado antes a Italia desde las islas Egeas. Ok. A ver, Aquí explican cómo hace 6500 años la herencia de Adán en los anditas se había diluido demasiado y la espiritualidad estaba en decadencia. Y esto sucedió porque los anditas estaban en minoría y estaban muy dispersos en relación al resto de la población que era más numerosa, pero menos capaz intelectualmente y espiritualmente también, ¿no? Ha pasado ya mucho tiempo y en estos días vemos cómo los individuos mejor dotados están cediendo a la presión demográfica de muchísima gente de culturas foráneas y menos evolucionadas, ¿no? Y es que ellos se reproducen en mayor número, ¿no? Y por ese número, como están a mayor escala, copan los lugares donde entran, ¿no? Donde emigran o invaden, podríamos decir, ¿no? Desplazando a lo mejor de la cultura de esos sitios, ¿no? Que han construido en esos lugares, ¿no? E imponiendo la suya, ¿no? De esta forma, precisamente, decayeron grandes civilizaciones como la egipcia y la griega, nos están contando aquí. Bien, seguimos. Mayra. Cuando la decadencia cultural de Mesopotamia se reprodujo en Egipto, muchas de las familias más capaces y avanzadas huyeron a Creta y contribuyeron a enriquecer la ya avanzada civilización cretense. Y cuando más adelante la llegada de grupos inferiores procedentes de Egipto amenazó la civilización de Creta, las familias más cultas salieron en dirección oeste hasta Grecia. Sí, sí, el último párrafo. Los griegos no solo fueron grandes educadores, los griegos no solo fueron grandes educadores y artistas, también fueron los mejores comerciantes y colonizadores del mundo. Antes de sucumbir a la luz de inferioridad que acabó sepultando su arte y su comercio, consiguieron establecer tantos puestos avanzados de cultura en el oeste que muchos de los adelantos de la primera civilización griega perduraron en los pueblos posteriores del sur de Europa y muchos descendientes mestizos de esos andazonitas se incorporaron a las tribus de las tierras continentales adyacentes. Ok. Vamos a hacer un resumen de estos últimos párrafos, ¿no? Nos dicen que hace 5000 años, no hace 5000, sino 5000 años antes de Cristo, o sea, hace 7000, las tres cepas más puras de Adán estaban en Sumeria, en el norte de Europa y en Grecia, mientras la Mesopotamia se iba deteriorando por la afluencia masiva de razas mestizas oscuras, nos dicen, provenientes de Arabia, ¿no? A los cuales el revelador considera como inferiores. ¿Ok?
obligando a los más aventureros a emigrar a las islas mediterráneas del oeste, donde llevaron sus animales domésticos y se dedicaron al cultivo de cereales y hortalizas. ¿Ok? Bien, hacia el año 5000 a.C. se estableció en la isla de Chipre un importante grupo andita, procedente del valle del Éufrates, ¿no? Pero 2000 años, o sea, hacia el 3000 a.C., 2000 años más tarde, fueron barridos, fueron aniquilados por las hordas bárbaras del norte. Otra gran colonia se estableció cerca de lo que sería posteriormente Cartago. ¿Ok? Se extendieron por el norte de África hacia España, luego a Suiza y se mezclaron con otros anditas que habían poblado Italia desde las islas del mar Egeo. Al venir la decadencia de Egipto por la invasión de las hordas, estas hordas inferiores, entre comillas, las familias más capaces huyeron a Creta, contribuyendo a la cultura que ya había ahí en Creta. Luego, dicen, hordas inferiores tomaron Creta y lo mejor de su cultura se trasladó a Grecia, ¿no? Luego, el alud de inferioridad sepultó el arte y la cultura griega. Los griegos de esa época, hace 3000 años, eran magníficos como educadores y artistas. Además, eran los mejores comerciantes y colonizadores del mundo. Los restos de su civilización aún perduran en los pueblos del sur de Europa. Los restos de la civilización griega siguen causando admiración hoy en día, como les dije. Bien, a todo eso se refiere esta invasión andita o esta expansión andita en las islas del Mediterráneo, ¿no? Y Grecia. Pasamos ahora a la sección 8, los andonitas danubianos. Renato, le toca, creo que le toca el primer Los andonitas danubianos. Los pueblos anditas del valle del Éufrates emigraron al norte de Europa, donde se mezclaron con los hombres azules, y al oeste hacia las regiones mediterráneas, donde se combinaron con los restos de los ya mezclados saharianos y con los hombres azules del sur. Estas dos ramas de la raza blanca estaban y siguen estando ampliamente separadas por los supervivientes montañeses de cabeza ancha de las primeras tribus andonitas que llevaban mucho tiempo poblando las regiones centrales. Ujú. Muy bien. Estas regiones centrales se refieren al Danubio, ¿ok? Es un río largo que atraviesa Europa, ¿no? De este a oeste. Entonces, esos danubianos eran agricultores y pastores andonitas, ¿ok? Descendientes de Andón y Fonta, que entraron en Europa por la península balcánica, ¿ok? Saben los Balcanes, ¿no? O sea, toda esa zona que era la Yugoslavia, en fin. Y de allí avanzaron al norte por el valle del Danubio, ¿ok? Bien, esas tribus andonitas que poblaron Europa Central, ¿no? Y sus sobrevivientes montañeses, dicen, de cabeza ancha, ya saben, lo de la cabeza ancha es esto de la forma del cráneo, ¿no? Más adelante vamos a hacer un pequeño repaso de eso, ¿no? Entonces, esos montañeses separan las dos ramas de razas blancas europeas y eso perdura hasta nuestros días, ¿ok? Bien, seguimos. José Luis, por favor, lee el siguiente párrafo. Estos descendientes de Andón estaban dispersos por la mayoría de las regiones montañosas del centro y sudeste de Europa. Eran reforzados con frecuencia por inmigrantes procedentes de Asia Menor, donde su número era considerable. Los antiguos hititas provenían directamente de la estirpe andonita. Su piel clara y su cabeza ancha eran típicas de esta raza. Esta cepa la portaban los antepasados de Abraham y contribuyó mucho el aspecto facial característico de sus descendientes judíos posteriores. La cultura y la religión de estos judíos procedían de los anditas, aunque no así su lengua, que era claramente andonita. Ok, esto es interesante también. Entonces habíamos dicho que estos montañeses, los danubianos, ¿no? Separaban las dos razas blancas europeas. O sea, los pueblos del norte de Europa, ¿no? Se conformaron de anditas del valle del Éufrates mezclados con los hombres azules. Y los del sur de Europa, o sea, en esa zona, los anditas se mezclaron con los restos mezclados de saharianos y también con hombres azules. ¿Ok? Bien, nos dicen que los andonitas
no los anditas, estaban dispersos por la mayoría de las regiones montañosas del centro y sudeste de Europa. Y su número se mantenía constante por la inmigración de andonitas desde el Asia Menor, donde eran muy abundantes. El Asia Menor es Turquía actualmente, ¿no? Antes se llamaba Anatolia. Después nos hablan de los hititas. Los antiguos hititas, cuyo imperio data de unos 1600 años antes de Cristo, ¿no? Los hititas se establecieron en una zona que se llama Hattusa, en Anatolia, o sea, Turquía, ¿no? La península occidental de Asia. Eh, Vienen, ok. Estos hititas tenían, dice, la piel clara y la cabeza ancha, y fueron los antepasados de Abraham y sus descendientes judíos. Nos dicen que María, la madre de Jesús, tenía una fuerte ascendencia hitita. Eso lo vamos a ver en la cuarta parte del libro, ¿ok? Entonces, la cultura hebrea se la deben a los anditas, pero la lengua hebrea era claramente andonita. Ese es otro detalle que nos resaltan acá. Bien. Anita, nos lees los dos siguientes párrafos, por favor. Las tribus que vivían en casas construidas sobre pilotes o pilares de troncos en los lagos de Italia, Suiza y el sur de Europa constituían la avanzada expansiva de las emigraciones africana, egea y sobre todo danubiana. Los danubianos eran pastores y agricultores andonitas que habían entrado en Europa por la península balcánica y avanzaban lentamente hacia el norte por el valle del Danubio. Eran alfareros, cultivaban la tierra y preferían vivir en los valles. El asentamiento danubiano más septentrional estaba en Lieja, en Bélgica. Estas tribus se degradaron rápidamente a medida que se fueron alejando del centro y fuente de su cultura. Su mejor cerámica es la que fabricaron en los asentamientos más antiguos. Ok. Léete el siguiente también. Vamos a comentarlo todos juntos. Los danubianos se convirtieron al culto a la madre por influencia de los misioneros de Creta. Estas tribus se amalgamaron más tarde con grupos de marineros andonitas, llegados en barco desde la costa de Asia Menor, y que también adoraban a la madre. Gran parte de Europa Central fue colonizada pronto por estas razas blancas mestizas de cabeza ancha que practicaban el culto a la madre y el rito religioso de incinerar a los muertos, pues los adoradores de la madre acostumbraban a quemar a sus muertos en cabañas de piedra. Ok. Esto es muy interesante, por eso que no se encuentra más de los cromañones que de ellos, porque ellos no vivían en cuevas, hacían casas y incineraban a los muertos. Acá tienen todo el recorrido del Danubio en este gráfico, ¿no? Entonces nos dicen que estos danubianos construían sus casas en los lagos o en digamos, la ribera de los lagos, sostenidos por unos pilotes de madera o troncos, ¿no? ¿Ya? Pero también los andonitas procedentes de África y la región egea del Mediterráneo hacían lo mismo, ¿no? Es así que los lagos del sur de Europa, Italia y Suiza tuvieron esas viviendas andonitas típicas, ¿no? En Bélgica, en la localidad de Lieja, ¿no? Estaba el centro danubiano más norteño, o septentrional, ¿no? A medida que se fueron alejando de su centro cultural. Y fueron decayendo y degradándose rápidamente, lo cual está expresado en su cerámica, nos dicen, ¿no? Paralelamente, los misioneros de Creta que llegaron ahí les inculcaron el culto a la madre y el rito religioso de incinerar a los muertos en cabañas de piedra. Ujú. Estos danubianos se amalgamaron más tarde con marineros venidos de Asia Menor, quienes también adoraban a la madre. ¿Mm? Gran parte de Europa fue colonizada por estas tribus blancas, dice, pero mestizas de cabeza ancha. Muy bien.
Pasamos a la última sección del documento. De Joanita. Marlene, por favor, nos lees el grupo de raza blanca. Hay una pregunta de Marlene. Adelante, Marlene. Oh, perdón, Marlene acaba de reentrar. Por alguna razón la había sacado del internet. A ver, vamos a ver que entre. Hola, Marlene, ¿qué pasó? ¿Te sacó el internet? Marlene, ¿estás ahí? Me ¿Podría- sacó, me sacó el internet, pero ya. Ok, ¿podrías leernos estos dos renglones y el primer párrafo de la raza blanca del norte? ¿Ok? 9. Las tres razas blancas. Hacia el final de las emigraciones sanditas, las mezclas raciales de Europa se habían generalizado en las tres razas blancas siguientes. La raza blanca del norte. Esta raza llamada nórdica consistía básicamente en la unión del hombre azul con el andita, pero contenía también una cantidad importante de sangre andonita y cantidades menores de sangre sanguí roja y amarilla. Por lo tanto, la raza blanca del norte contenía las cuatro estirpes humanas más deseables, aunque su herencia principal provenía del hombre azul. El típico nórdico primitivo era alto, rubio y tenía la cabeza alargada, pero hace mucho tiempo que esta raza se mezcló por completo con todas las ramas de los pueblos blancos. La cultura primitiva que los invasores nórdicos encontraron en Europa era fruto de la mezcla de los danubianos en vías de regresión con los hombres azules. Las culturas nórdico-danesa y andita-danubiana se encontraron y se mezclaron en el Rin, como queda atestiguado por la existencia de dos grupos raciales en Alemania de hoy. Disculpen. Ok, vamos a comentar brevemente esto, ¿no? Dice, al final de las migraciones anditas, la mezcla racial en Europa había producido tres tipos de gente blanca. El primer grupo era la raza blanca del norte, ¿no? Los nórdicos. Básicamente hombre azul con andita, ¿no? Pero con una buena proporción de andonitas y una pequeña parte de sangre roja y amarilla, ¿no? La combinación más deseable, nos dicen. ¿No? Eran altos, rubios, de cabeza alargada en un principio, pero ahora ya no existe esta raza así pura como tal, ¿no? Se mezcló con el resto de las otras razas blancas. Ok, seguimos. Ah, ahí le doy Marle. Gloria, por favor, nos lee los dos siguientes párrafos. Sí, la cultura primitiva que los invasores nórdicos encontraron en Europa eran fruto de la mezcla de los danubianos en vías de regresión con los hombres azules. Las culturas nórdico, danesa y andonita danubiana se encontraron y mezclaron en el Rin, como queda atestiguado por la existencia de dos grupos raciales en la Alemania de hoy. Sigue. Los nórdicos siguieron comerciando con el ámbar de la costa báltica y establecieron importantes intercambios con los danubianos de cabeza ancha a través del paso de Brenner. Este frecuente contacto con los habitantes del Danubio indujo a los hombres del norte a adoptar el culto a la madre, y durante varios miles de años la incineración de los muertos estuvo prácticamente generalizada en Escandinavia. Esto explica por qué no se pueden encontrar restos de las primeras razas blancas, solo sus cenizas en urnas de piedra y arcilla. A pesar de estar enterrados por toda blancos, construían también viviendas, nunca vivieron en cuevas, y este es otro de los motivos de que existan tan pocas pruebas de la primera cultura del hombre blanco. En cambio, la cultura anterior de los cromañoides se ha podido conservar al estar bien protegida en cuevas y grutas. Sea como fuere, encontramos un día en el norte de Europa la cultura primitiva de los danubianos, en vías de regresión mezclados con el hombre azul, y al siguiente aparece de pronto un hombre blanco inmensamente superior. Sí, pues, miren ustedes, ¿no? Cuando invadieron Europa se encontraron con una cultura primitiva, ¿no? La de los danubianos.
mezclados con hombres azules. Y estas dos culturas, la nórdico-danesa con la andonita danubiana, se mezclaron a orillas del Rin, ese río de Alemania. Y eso explica por qué en Alemania hay dos tipos de gente, ¿no? Unos son descendientes de los nórdicos daneses y los otros de los andonitas danubianos. Bien, nos dicen que estos primeros comercializaban el ámbar con los danubianos a través del paso de Brenner, un camino a baja altura, ¿no? Entre los Alpes de Suiza e Italia. Los Alpes los suizos es de baja altura, pero está a 1370 metros sobre el nivel del mar. Bien, y este intercambio comercial convirtió a los escandinavos en adoradores de la madre también y por supuesto empezaron a incinerar a sus muertos. Este hecho, junto con el uso de viviendas y no de cuevas para vivir, han sido las razones por las cuales resulta prácticamente imposible encontrar los restos de estas primeras razas blancas, ¿no? Solo se ha podido encontrar las urnas de piedra o arcilla con las cenizas de los muertos. Sin embargo, de los cromañones más antiguos sí se han encontrado mucho en sus cuevas, ¿no? Porque vivían en cuevas. Bien, pasamos a la siguiente raza blanca. En Eh, este turno. sí, le toca a Mayra, ¿no? Ah, no. Sí. Ajá. 2. La raza blanca central. Aunque este grupo contiene cepas azules, amarillas y anditas, es predominantemente andonita. Es gente morena y fornida, de cabeza ancha y baja estatura. Están insertados entre las razas nórdicas y mediterránea como una cuña cuya amplia base se ubica en Asia y cuyo vértice penetra hasta el este de Francia. Sigue, sigue. Durante casi 20.000 años, los anditas habían empujado a los andonitas a adentrarse cada vez más en el norte de Asia Central. El año 3000 a.C., la creciente aridez estaba obligando a esos andonitas a volver al Turquestán. Este empuje andonita hacia el sur continuó durante más de 1000 años y tras dividirse para rodear los mares Caspio y Negro, penetraron en Europa por Ucrania y por los Balcanes. Entre estos invasores estaban los últimos grupos de descendientes de Adansón, y durante la segunda mitad del periodo de invasión llegaron también muchos anditas iraníes y muchos descendientes de los sacerdotes setitas. Sigue el último. El año 2500 a.C., el empuje hacia el oeste de los andonitas alcanzó Europa. Esta invasión de toda Mesopotamia hacia Asia Menor y la cuenca del Danubio por los bárbaros de las colinas de Turquestán constituyó el revés cultural más grave y duradero de todos los sufridos hasta entonces. Los invasores andonizaron definitivamente el carácter de las razas centroeuropeas, que han seguido siendo desde entonces característicamente alpinas. Muy bien. Esa es la raza alpina, la raza blanca central, ¿no? Son una mezcla de andonitas con el hombre azul, el amarillo y los anditas, por cierto, ¿no? Nos lo describen como unos blancos morenos, bronceados, ¿no? Fornidos, de cabeza ancha y estatura baja. No dicen qué tan bajo, ¿no? Y se extienden hacia Europa como una cuña cuya base es el Asia, ¿no? Hacia el este de Francia, ¿ok? El vértice hacia Francia. El avance andita en Oriente había forzado a los andonitas a desplazarse al norte de Asia Central, y eso sucedió durante casi 20.000 años. Y hacia el 3000 antes de Cristo, los andonitas regresaban al sur, hacia el Turquestán, debido a la sequía en el norte de Asia, lo cual hicieron este retorno, lo hicieron durante más de 1000 años, rodeando el mar Caspio y el mar Negro. Y de allí se dirigieron a Europa a través de Ucrania y luego atravesando los Balcanes. ¿Ok? Hacia el 2500 a.C., los andonitas bárbaros del Turquestán ya habían invadido Mesopotamia, Asia Menor, ¿no?
Asia Menor es esto de la Anatolia, Turquía, que les decía, y la cuenca del Danubio, o sea, ya en centro de Europa. Y todo esto constituyó el retroceso cultural más grave que ha sufrido las razas centroeuropeas, ¿no? Las cuales nos dicen fueron andonizadas para convertirse en lo que hoy se conoce como la raza alpina. Ok. A ver, seguimos con esto. Renato, por favor, toma la tercera raza blanca, la del sur. La raza blanca del sur. Esta raza morena mediterránea era una mezcla de anditas y hombres azules con una cepa andonita menor que en el norte. Este grupo absorbió también una cantidad considerable de sangre sanjic secundaria a través de los arianos. En tiempos posteriores, esta rama sur de la raza blanca recibió una fuerte aportación andita procedente del Mediterráneo oriental. Sigue, por favor. Sin embargo, las regiones costeras del Mediterráneo no se poblaron de anditas hasta la época de las grandes invasiones nómadas del año 2500 a.C. Durante los siglos en las que las regiones del Mediterráneo oriental estuvieron invadidas por los nómadas, el tránsito y el comercio por vía terrestre quedaron prácticamente paralizados. Esta obstrucción del transporte terrestre provocó la gran expansión del tráfico y el comercio por mar. El comercio marítimo del Mediterráneo estaba en pleno apogeo hace unos 4.000 años, hace 4.500 años, y este desarrollo del tráfico marítimo trajo consigo una expansión repentina de los descendientes de los anditas por todas las costas de la cuenca mediterránea. Ujú. Bien, acá puede esto llevar un poco a confusión, porque primero nos hablan de 2500 años, después nos hablan de 4000, de 4500, ¿no? Bien, ¿cómo era esto de la raza del sur? La raza blanca del sur también eran morenos, ¿no? Era la cepa andonita en menor proporción que en el norte, mezclada con la raza azul y la andita, ¿ok? Era la raza mediterránea morena de esa época, que absorbió una gran cantidad también de sangre sanguínea secundaria, verde, naranja e índigo, ¿ok? Este, y esta sangre secundaria les vino por la mezcla con los saharianos, la gente que había poblado el norte de África, ¿no? El Sahara, ¿no? Por eso son morenos de baja estatura y cráneo alargado. El cráneo alargado es típico de la raza indio. Ahora vamos a ver eso también. Les he hecho un resumen de los tipos de cráneo y las razas. Posteriormente, esta raza es la raza blanca más mezclada de Europa, ¿no? La más mezclada de las tres razas blancas que estamos viendo, recibió un fuerte aporte de sangre andita, ¿ok? Procedente del Mediterráneo oriental, pero esto no sucedió hasta el 2500 antes de Cristo. Ahora nos hablan del comercio marítimo. Dice, el comercio marítimo por el Mediterráneo ya estaba bien desarrollado hacia el año 4500 antes de Cristo. Y fue a través de él que los descendientes anditas se distribuyeron por todas las costas de la cuenca mediterránea. Pero eso fue 2000 años después, ¿ok? Cuando ya ese comercio marítimo estaba bien establecido. Bien, José Luis, nos lees los dos siguientes, por favor. Estas mezclas raciales sentaron los cimientos de la raza europea del sur, la más mezclada de todas. Esta raza ha recibido nuevas incorporaciones desde esos días, en particular las gentes azul, amarillo, anditas de Arabia. De hecho, esta raza mediterránea está tan mezclada con los pueblos circundantes que es prácticamente imposible de diferenciar como tipo aparte. Pero en general, sus miembros son morenos de cabeza alargada y baja estatura. Aunque en el norte, los hombres azules fueron obliterados por las anditas mediante guerras y matrimonios, sobrevivieron en mayor número en el sur. Los vascos, los bereberes, representan el vestigio de las dos ramas de esta raza, pero incluso estos pueblos
se han mezclado a fondo con los saharianos. Ok. Ah, a ver, entonces, ya habíamos dicho que el comercio está desarrollado, los anditas se distribuyen por toda la cuenca mediterránea, ¿no? Y es así como se genera la raza europea del sur hacia 2500 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace 4500 años, ¿no? Como decíamos, la raza más mezclada, pero mejorada con la sangre andita. ¿M? Desde entonces, dice, ha seguido mezclándose, primero con los árabes, que son una mezcla de azul, amarillo y andita, y luego con todas las demás, haciendo prácticamente imposible diferenciarla como una raza en sí, ¿no? En general, dice, sus miembros son de talla baja, tez morena y cabeza alargada. ¿No? Bien. Y volviendo a la raza azul de Europa, ¿no? Los del norte prácticamente, dice, fueron absorbidos por los anditas, pero los del sur han sobrevivido en pequeños grupos como los vascos, los bereberes, aunque actualmente ya están mezclados con saharianos. Seguimos. Eh, Ani, nos lee los siguientes. Aunque en el norte los hombres azules fueron Eso ya lo leí. obliterados, Sigue. perdón. Este era el cuadro de la mezcla. Sí. Este era el cuadro de la mezcla de razas en Europa Central hacia el año 3000 a.C. Los tipos superiores llegaron a mezclarse a pesar del fracaso parcial de Adán y Eva. Por aquellos tiempos, la nueva edad de piedra se solapaba ya con la incipiente edad del bronce. En Escandinavia era la edad del bronce asociada con el culto a la madre. En el sur de Francia y en España era la nueva edad de piedra, asociada con el culto al sol. En esa época se construyeron templos solares circulares sin techo. Las razas blancas europeas se dedicaban activamente a la construcción y les gustaba levantar grandes piedras en homenaje al sol, como lo harían más tarde sus descendientes en Stonehenge. La moda del culto al sol indicaba que fue un periodo agrícola floreciente en el sur de Europa. Ya, esto es muy interesante. Ustedes han visto esos monumentos de piedra que hay en Inglaterra, ¿no? Stonehenge se llama eso. Está en es una llanura, la llanura de Salisbury, en el condado de Wiltshire, en Inglaterra. Eso está muy cerca de Londres, 130 kilómetros de Londres. Bien, entonces en este párrafo destacan que pese al fracaso de Adán y Eva, pudo lograrse una mezcla racial superior en Europa hacia el 3000 antes de Cristo. ¿No? Para la historia oficial de la humanidad era la época de transición entre la nueva edad de piedra y la edad de bronce. En Escandinavia era la edad de bronce, con el culto a la madre. ¿No? En el sur de Francia y España era la nueva edad de piedra con el culto al sol, época de los templos circulares, nos dicen sin techo. ¿No? Las razas blancas europeas levantaban grandes piedras en honor al sol. Son unos monolitos inmensos, no explican tampoco cómo hicieron para levantar esas piedras tan pesadas, de varias toneladas, ¿no? Esta es la razón por la cual esos monumentos, los de Stonehenge, ¿no? Que es un monumento megalítico considerado prehistórico, ¿no? Eh, Tiene esa forma, ¿no? Es circular. Justo ahora les tengo una animación tridimensional en donde se ve Stonehenge. Yo creo que se las podría pasar ahora mismo. Perdón, vamos a parar un poco, dejar de compartir un ratito y ahorita se los paso porque es muy bonita. Se ve toda la estructura, son un montón de piedras, es una cosa grande. Este Stonehenge está aquí. Ok, voy a abrirlo y se los voy a pasar porque vale la pena. Lo he podido descargar, así que si quieren también se los puedo mandar.
Ok, vamos a parar acá. Ahora tengo que minimizar para poderlo compartir. Ok, acá está. ¿Lo ven? Ok, este es Stonehenge, ¿no? ¿Ven? Miren esas piedras inmensas. Bien, esta animación hace que ustedes puedan verlo por arriba, acercarlo, alejarlo, en fin. Bien, esto es en Inglaterra a 130 kilómetros de Londres, nada menos. Bien, volvemos al libro. ¿Y cuál era la finalidad de eso? ¿Qué era para hacer un Era un templo de culto? adoración al sol. O Ah, sea, ¿por qué? Porque agradecían las cosechas, ¿no? O sea, era una época donde estaba bien, la agricultura estaba bien, y entonces era una forma de agradecer que gracias al sol que había ahí, pues crecía de todo, ¿no? La tierra producía, ¿no? Bien, era una época agrícola floreciente, ¿no? Al sur de Europa. Pero Stonehenge es en Inglaterra, o sea, podríamos decir al norte. Muy bien, seguimos. Um, ¿Quién leyó? Ani, has leído tú, creo, ¿no? Me corresponde a mí. Marlene, entonces. Adelante, Marlene. Las supersticiones. Las supersticiones de esta era relativamente reciente de adoración al sol han perdurado hasta el día de hoy en la cultura popular de Bretaña. Aunque fueron cristianizados hace más de 2500 años, estos bretones seguían conservando amuletos de la nueva edad de piedra contra el mal del ojo. Siguen manteniendo piedras de trueno en las chimeneas para protegerse contra los rayos. Los bretones no se mezclaron nunca con los nórdicos escandinavos. Son los supervivientes de los habitantes andonitas originales del oeste de Europa mezclados con la estirpe mediterránea. Ok, miren ustedes, la adoración al sol forma parte de la cultura popular de Bretaña, ¿no? No confundir Bretaña con Britania, ¿no? Bretaña es esa zona de los bretones, ¿no? En Francia. Y ahí siguen usando amuletos contra el mal de ojo y piedras del trueno para protegerse de los rayos, de los estragos causados por los rayos, ¿no? Los bretones son los supervivientes de los habitantes andonitas originales del oeste de Europa mezclados con la estirpe mediterránea. ¿Ok? Bien. Y ahora seguimos con los dos últimos párrafos. Gloria, por favor. Sí, ok. Sería falaz pretender clasificar a los pueblos blancos en nórdicos, alpinos y mediterráneos. Ha habido demasiadas mezclas como para dar credibilidad a semejante agrupamiento. En su día hubo una división relativamente bien definida de la raza blanca en estos tres grupos, pero desde entonces se han producido mezclas generalizadas que impiden identificar estas distinciones con una mínima claridad. Ya en el año 3000 a.C., no había más unidad racial entre los antiguos grupos sociales de la que existía hoy entre los habitantes de América del Norte. Sí. La cultura europea siguió creciendo y entremezclándose en cierta medida durante 5000 años, pero la barrera del idioma impidió la plena reciprocidad entre las diversas naciones occidentales. Durante el pasado siglo, esta cultura ha tenido su mejor oportunidad de mezclarse en la población cosmopolita de América del Norte. El futuro de este continente estará determinado por la calidad de los factores raciales que se permita incorporar a su población presente y futura, así como por el nivel de cultura social que se mantenga. Oh, Presentado por un arcángel de Nevadón. muy bien, muy bien. He subrayado estas dos últimas. Ahora les voy a decir por qué. Ok, nos dicen eh,
que esta clasificación de las tres razas blancas europeas, los nórdicos, los alpinos y los mediterráneos, están actualmente ya demasiado mezcladas, ya no se pueden diferenciar entre ellas, ¿no? Y esto desde hace 3.000 años, o sea, desde 3.000 años antes de Cristo, podríamos decir hace 5.000 años, ¿no? Han pasado 5.000 años y la población europea ha seguido creciendo y mezclándose con la única limitación de la barrera idiomática, nos dicen. Pero en el último siglo, nos dice el revelador, la población de Europa ha tenido la mejor oportunidad para mezclarse con la de Norteamérica. ¿Ok? O sea, en Norteamérica, pues, llegaron los colonos europeos, básicamente de Inglaterra, pero también de Holanda, también de, pues, de Francia, en fin. Y en este último párrafo nos advierten de un fenómeno que ya se está dando en Europa, ¿no? Al decirnos que el futuro de este continente estará determinado por los factores raciales que se permita incorporar en su población, presente y futura, así como la forma, ¿no? Como ellos traten de mantener su nivel social, ¿no? De cultura, ¿no? Esto es bien delicado. Están hablando aquí de lo que está pasando. Se han proyectado desde los años 30 que se recibió esto a lo que está sucediendo ahora en Europa, ¿no? Prácticamente todos los pueblos, ¿no? Del sur, ¿no? Del África, ¿no? Están tomando Europa, están ya prácticamente invadiendo Europa, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque ellos sí se reproducen, pero la población europea no, y han dejado que ellos sean mayoría, ¿no? Es más, creo que algunas religiones les inculcan a que tengan muchos hijos, justamente para ellos dominar por número, ¿no? Muy bien. Sí, sí, Octavio, ¿querías hacer algún comentario? Sí, hermanito, gusto en saludarlos. Entonces, ¿cómo ve usted? Entonces, de alguna manera deben existir normas de eugenesia, ¿no? Aunque pareciera que no, pero el libro de Orantia lo recomienda. Entonces yo me pregunto, ¿estuvo bien que nacieran las 5 razas de color en el mismo momento? Porque pareciera que no es tan conveniente. Pareciera que algunas razas pues, deberían de haber sido depuradas o eliminarlas. Está un poquito cruel, ¿no? Pero así es como lo marca el libro. Se puede entender así, tal vez yo esté mal, pero así lo interpreto. Gracias. Gracias a ti por tu comentario valiente. ¿Qué te digo? Nada de lo que hace Dios está mal, ¿no? O sea, si se dispuso que aparecieran las 6 razas de color en una sola generación, bueno, eso fue porque este planeta permitía hacer ese, entre comillas, experimento, pero ya todo estaba previsto, ¿no? No quiere decir que unas sean inferiores y otras sean superiores. Cada una tiene sus características y todos llevamos alguna característica de todas las razas, ¿no? Si bien como raza pura ya no existe la naranja ni la verde, en todas las razas hay genes de la raza naranja y la raza verde. Ahora, en todos los mundos, no todos digamos, las cepas de una raza, o sea, la variedad genética de los miembros pertenecientes a un determinado grupo racial, tiene las mismas capacidades. Hay algunas cepas un poco superiores y otras inferiores. Entonces, esas, digamos, personas que tienen defectos, se van depurando poco a poco, no exterminándolas ni nada, quizás en un principio por las guerras, ¿no? Como hemos visto que las tribus Badonán exterminaron a los mestizos, ¿no? Eh, Eso quizás de forma salvaje se da en un momento, pero cuando viene el príncipe planetario comienza toda una depuración bien programada y muy bien pensada, ¿no? Básicamente se limita la reproducción de esas personas que ya se reconocen que tienen problemas. Entonces, y cuando viene Adán y Eva, ya las razas están bastante depuradas para que con la inyección de la sangre violeta, ¿no? Se eleve grandemente pues todos los potenciales intelectuales, artísticos y espirituales de las personas, ¿no? Eso desgraciadamente no se dio aquí. Persistieron todos los elementos inferiores, defectuosos, inclusive
personas que tienen pues instintos animales, en fin, ¿no? El instinto asesino y todo eso, y siguen viviendo entre nosotros, y ustedes los ven como personas comunes y normales, pero eh, necesitan actuar como una bestia feroz, ¿no? Matar y eso no sé, les trae tranquilidad, no sé. Es algo que están estudiando pues los psiquiatras, los psicólogos, de la conducta de esas personas. Eh, entonces aquí no se dieron las cosas como deberían ser, desgraciadamente por la rebelión de Lucifer y porque este planeta pues entró en el caos y la confusión total. Sí, Octavio, ¿querías agregar algo más? Sí, hermanito, o sea, realmente en Urantia, siempre pasa lo que no debe pasar, ¿se fija? En todo, en todo vamos a contracorriente de lo que debe haber, de lo que debe hacerse. Entonces, siento que es una cualidad o una característica de este planeta. Así es, nos ha tocado nacer aquí y Pero en tenemos todo, la no nada más suerte. en ciertas áreas, sino en todo Sí, lo que usted ujú, estudiemos, en todo lo que estudiemos, nunca lo hacemos como debe ser. Siempre vamos al contrario de lo que debe ser. Entonces, a lo mejor ese es el mérito de este planeta, ¿no? Y de las personas que logren este, tener el ascenso, ¿no? El ascenso espiritual y el crecimiento hacia adelante, porque de manera particular se puede lograr, pero no de manera global. ujú. Gracias. Sí, gracias a ti, Octavio. ¿Qué te quería comentar? Eh, Gracias a esta revelación es que sabemos que el curso normal de los planetas no es lo que ha sucedido en este mundo, ¿no? Nosotros pensamos que este mundo es pues todo lo que existe, pero no. Nosotros nos hemos salido del patrón normal evolutivo de un planeta. Y justamente estas circunstancias difíciles que hacen que nuestra existencia sea pues mucho más difícil que en cualquier otro mundo, es que nos da no solamente una fortaleza y un crecimiento espiritual mayor con respecto a otros en donde las cosas han sido más fáciles, ¿no? Sino que vamos a tener una buena recompensa cuando pasemos esta gran prueba, ¿no? Y justamente al saber que esta es la excepción y no la regla en toda la creación, en todos los planetas, es que tenemos un estímulo para seguir adelante, para poder, eh, a pesar de todo, ¿no? Podernos espiritualizar, acercarnos a Dios y dar los frutos del Espíritu, que es lo que necesita este mundo, que tarde o temprano va a salir adelante, ¿no? Ningún planeta se va a dejar que se pierda, ¿no? Y entonces, y justamente que es un planeta muy especial, el planeta que fue el otorgamiento de nada menos el Padre del Universo. Entonces, tenemos una situación difícil, pero al mismo tiempo un reto con mucha esperanza y eh, mu- vamos a ser considerados mucho mejor que los que vienen de mundos en donde la existencia es más fácil, ¿no? ¿No les parece? Hermanito, en lugar de Urantia se debería de llamar Contreras. Sí, perdona. Creo que tenemos un tiempito. ¿Quieren que les repase lo de las razas? La expansión de Perdón, las razas. ¿puedo preguntar algo? Adelante, Sonia. Este, en ese momento en el cual nos encontramos, ¿habrá algún lado no sé, del mundo donde todavía hay raza violeta o ya no existe? No, ya la raza violeta pura ya no existe. Ya no existe ninguna raza pura. Todas las razas se han mezclado. ¿M? Y en el siguiente documento vamos a ver un poquito más sobre las razas y cómo se relaciona esto del cráneo más ancho o más alargado con el esqueleto, ¿no? Nos van a ir precisando un poquito mejor cómo se puede reconocer los ancestros, si son ancestros andonitas o de alguno de las razas de color primarias o secundarias, ¿no? En los tipos de constitucionales de las personas, ¿no? Y ya les he hecho un cuadrito para explicar un poco eso, para que lo tengan.
A ver, creo que lo voy a compartir de una vez para no perder tiempo. Entonces ya no existe raza pura, ¿no? No, ya no hay ninguna raza pura. Vamos a ver. Y Europa está en grave peligro, creo, con la invasión de África y pues yo creo que sí peligra. Pues sí, creo que a eso se refiere el último párrafo que hemos leído, ¿no? Que dependerá, del futuro de Europa dependerá, ¿no? Cómo se maneje esa situación, ¿no? No dice que no habla de exterminio, ni de guerras, ni nada por el estilo, ¿no? Pero va a salir alguna solución inteligente en algún momento. Es una invasión total, ¿no? Que, Ujú. así como fue invadido Afganistán, porque Afganistán pertenecía a India, tenían unos budas gigantes bellísimos que destruyeron todos esos que vienen de esas razas, bueno, no sé cómo se les llaman, pero destruyeron todos los budas, invadieron Afganistán, invadieron Pakistán y poco a poco pues India se sintió invadida, ¿no? Y yo creo que eso es exactamente lo que está sucediendo en Europa. Así es, los pueblos que invaden, ¿no? Imponen su cultura y destruyen la cultura Exacto, que ya había en ese exacto. lugar, ¿no? Eso parece una ley antropológica. Y es lo que quisieron hacer también con Israel, pero no lo pueden hacer porque, pues, porque Dios es más poderoso, ¿no? Ya lo creo que sí. Bien, acá esto ya lo habíamos visto. Acá ven ustedes cuando aparece el ser humano hace 950.000 años, estaban los glaciares, ¿no? ¿No? Estaba el tercer glacial, vino después el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no? Y aquí aparece el ser humano en esta península mesopotámica, porque el Mediterráneo estaba dividido en dos lagos, como ven ustedes acá. Había un puente terrestre acá en Sicilia, al sur de Italia, y acá también estaba unido, y Francia también estaba unido a Inglaterra, ¿no? Bien, aquí aparece aquí más abajo está la India, no sé, creo que eso está tapando. Bueno, y ya aquí aparecen Andón y Fonta, que son los padres de la humanidad. Les tocó una época muy dura, ¿no? Estaban los glaciares, no se podía ir al norte y comienzan a expandirse de esta forma, ¿no? Llegan aquí y también una parte de los descendientes se mezclan con los primates, y las cepas de animales, ¿no? Y hasta que aparece Onagar a rescatar un poco la, la cordura y la espiritualidad en las personas. Bien. Y acá están pues estas variedades que se dan de los andonitas, ¿no? La raza Heidelberg, la Foxal en Inglaterra y la Badonan aquí en la India. Bien. Y hace 500.000 años, cuando llega el príncipe planetario, existían estos puentes terrestres y viene la rebelión, viene la tierra de Nod, aquí. Aquí había sido Dalmatia se hunde y la gente se concentra en esta zona, Dilmun. Acá está el lago Van, ya habíamos hablado de esto, esas son las tierras altas de la India, este era el mundo de los noditas. Bien, entonces acá repasando de las razas urantianas, ¿no? Hay 9 razas originales. La primera fue la raza andonita, algo que solo sucedió en este mundo. Normalmente en los planetas aparece, la primera raza que aparece es la raza roja. Bien. Entonces los andonitas son los descendientes de Andón y Fonda, tienen casi 1 millón de años. Y hubieron variedades, ¿no? Como hemos visto ahí, los Foxal en Inglaterra, los Badadán en India. Y estos entablaron una guerra de exterminio contra estos mestizos, andonitas mezclados con primates y animales. Después aparecen los neandertales, que son los Badonán mezclados con otros anditas, perdón, andonitas,
hace aproximadamente 650.000 años. La raza Heidelberg, andonitas mestizos algo superiores. Y después aparecen las razas Sanjik, en una sola generación, la roja, amarilla y azul, y la naranja, verde e índigo. Esto coincide con la llegada del príncipe hace 500.000 años. Después de la rebelión, hace 200.000 años, ¿no? Aparece una nueva raza que son los noditas, descendientes de los dalamatianos. ¿Ok? Y algunos puros como Rata, que se casa con Adamson, y tienen también una descendencia especial, que son los seres intermedios secundarios. Y también estos noditas se mezclan con andonitas. Después viene Adán y Eva y la raza violeta o la raza adanita o adamita, según algunas traducciones, ¿no? Esto hace solo 38.000 años. ¿Ok? Ah, entonces, Adansonitas o Adanitas, perdón, Adansonitas son los hijos del hijo mayor, la descendencia del hijo mayor de Adán y Eva, ¿no? De Adamson con Rata, un Adanita puro, sangre violeta pura con sangre nodita pura. De eso hace 37.000 años y mantuvieron una civilización muy adelantada durante casi 7.000 años. Después vienen los anditas, que son la mezcla de adanitas con noditas, ¿no? Más una proporción variable de otras razas, ¿no? En las cuales la descendencia tenía entre un sexto y una octava parte de la sangre violeta o la sangre de Adán. De eso hace 25.000 años. ¿Ok? Estas son las migraciones de las razas Sanguik, los diferentes colores, ¿no? Bien. Y aquí hay más o menos una cronología de cada una de estas razas de color. Esto ya se los había mandado. He modificado algunas cositas aquí con respecto a las migraciones de la raza Sanguik, que se da ya en la época del quinto glaciar. La primera raza que se expande es la raza roja, que se va al Asia, ¿ok? Y ahí se queda por miles de años. Bien. Y la raza amarilla la sigue, pero no le pisa los talones. Yo la había puesto acá juntos, pero no, la raza amarilla se viene acá por las costas y a partir de aquí ya comienza a extenderse al norte. Como ellos eran más pacíficos, no se peleaban entre ellos, se reproducen más y comienzan a extenderse hasta que llegan a los campos de caza de la raza roja aquí en el norte de Asia y ahí vino el problema. Ahí comienzan a pelearse, ¿no? Y esa pelea termina desplazando a los rojos hacia América del Norte, cuando el estrecho de Bering se hizo transitable. ¿Ok? Bien, la raza roja también se distribuyó al sur, hacia la India, ¿no? También se distribuyó hacia Europa. Bien, y llegó inclusive hasta el extremo occidental de Europa, ¿no? Bien, mientras tanto, la raza roja es desplazada acá a Norteamérica y junto con ella se van otras razas mezcladas que llegan al sur de México y de ahí a Centro y Sudamérica. En esa época aparece aquí en la costa occidental de Norteamérica por California, Monalontón, que es el dirigente espiritual de la raza roja. Bien, entonces esas razas rojas mezcladas se van después a Sudamérica. Pueblan el centro y Sudamérica. Bien. Mientras tanto, acá la raza naranja, que se expande hacia el sur, hacia la zona de Arabia y el Valle del Nilo, tienen también su director espiritual que se llamó Porchunta. ¿No? Bien, después viene la expansión de la raza verde, que más o menos sigue a la raza roja, ¿no? Y también hacia la India. En la India se fueron juntando todos los colores. Bien. Y la raza verde también migra hacia Egipto, donde hay una fuerte pelea con los naranjas, ¿no? Estos eran gigantes.
Fantat era el dirigente espiritual de la raza verde. Ujú. Y la raza azul prácticamente migra a todo lo que es Europa, hasta las islas británicas. Tienen también su dirigente espiritual que fue Orlandov. Ujú. Y por último, la última raza en emigrar es la raza índigo que se va hacia el África, encuentra los restos de la batalla mortal que habían tenido los verdes con los naranjas, asimilan lo que queda, ¿no? Y pueblan África, la raza índica, y ahí quedan un poco aislados, por eso es la que menos recibe de la sangre andita. Tuvieron también un dirigente espiritual que se llamó Orbonón. Bien, los orientales, la raza amarilla tuvo su dirigente espiritual Singleton. Bien. Hace 38.000 años llega Adán y Eva al primer Edén, aquí. Ujú. O sea, al sur de la isla de Chipre está la península del primer Edén, actualmente hundida. Y después de que viene el fracaso de la misión adánica, ellos migran al segundo Edén, aquí. O sea, salen del primer Edén, esta península, hacia el segundo jardín, aquí, en la Mesopotamia. Hacen su defensa aquí en la zona más cercana entre los dos ríos para estar mejor protegidos, porque todo esto estaba rodeado de andonitas salvajes. Bien. Y a partir de ahí ya comienzan a expandirse. Bien, hacia el Valle del Nilo principalmente. Toda esta franja que ustedes ven de color verde era muy fértil, mientras que lo que había alrededor era desierto. Bien, también migran a danitas hacia el Asia. Bien, y lo más fuerte se dirigió hacia el mar Caspio y a Europa. Bien. Y aquí ven ustedes la expansión de los adamitas desde el segundo jardín. Habían dos sitios, dos centros de civilización adánica, ¿no? La del segundo jardín, mientras vivían Adán y Eva ahí, y la de su hijo Adamsón, que emigró al norte, ¿no? Bien. Entonces ellos se van distribuyendo, ¿sí? Hacia el Turquestán, el Valle del Nilo, Europa. Y después estos andonitas que regresan se encuentran con los adamitas en esta zona del Turquestán. Y aquí los noditas se expanden también. Y vienen estos dos últimos documentos que hemos visto que son las expansiones anditas. ¿Ok? Los anditas aparecen aquí en la zona de Mesopotamia, migran hacia el oriente primero, donde se forma la civilización, la China, ¿no? A lo largo del río Amarillo, del Yangtze también. Se van a Europa, se van a los países nórdicos, ¿no? De ahí pueblan acá Islandia, esta es la raza nórdica, y de ahí siguen expandiéndose hacia el norte de África. Y aquí comienzan a fundar la civilización en el Valle del Nilo, la civilización egipcia, en la India dravidiana y los arios de la India. Toda la cultura antigua de la India proviene de los anditas, de esta expansión andita. De ahí llegan a las costas orientales de Asia, pueblan aquí el Japón y las islas. Y de ahí sale una expedición que atravesó el Océano Pacífico, las islas del Pacífico, hasta llegar a América del Sur. Hicieron escala aquí en la isla de Pascua, que se convirtió en un centro
en una especie de cuartel general. A partir de aquí viajaban a todas esas islas que eran más grandes y más abundantes en esa época. Bien. Esta expansión andita hacia Sudamérica fue lo que motivó que hubieran una descendencia que dio origen a la casta de los incas, ¿no? Los emperadores incas. Pero antes de los incas, todas las culturas pre-incas, ¿no? Provienen de estos anditas, ¿no? Acá tienen ustedes lo del señor de Zipán. Y lo que quedó en Mesopotamia fueron los sumerios. Bien, entonces tenemos que las mezclas iniciales de raza, en este cuadrito podemos ver los cromañones, una de las 12 combinaciones de adanitas con las mejores cepas del hombre azul en Europa, hace 35.000 años. Luego los sumerios, los últimos anditas de Mesopotamia, hace 2.500 años. O sea, no hace 2.000, hace 4.500 porque estamos hablando antes de Cristo. Después los árabes, que eran una combinación de andonita con andita, más azul y amarilla. Los saharianos, andonitas más índigo, naranja y verde, o sea, sanguix secundarios. Los vascos, andonitas con azul del sur de Europa, más saharianos. Los bereberes, andonita más azul del sur de Europa, más saharianos. Los bretones, vamos a hablar de ellos, andonita europeo más blanco mediterráneo. Después tenemos las tres razas blancas modernas, la raza nórdica, los alpinos y los mediterráneos. Ahí ven ustedes esa combinación cada vez más intrincada, ¿no? Bien, en el siguiente documento vamos a ver que hay 5 linajes humanos básicos, ¿no? Los andonitas, los sanguix primarios, los sanguix secundarios, los noditas y los adanitas. Y aquí ven sus características del cráneo y el esqueleto. Cuando los azules se mezclaron con los andonitas, tenían cabeza francamente ancha. Los esquimales y los lapones, que son los aborígenes noruegos, son una mezcla de andonita con la raza azul y tienen el esqueleto andónico. Y a medida que las razas se van mezclando, los rasgos andonitas tienden a ir desapareciendo. Parece que las razas de color son más fuertes o son superiores o son dominantes sobre la raza andonita, que fue la primera que pobló la tierra, ¿no? Y los adanitas y los noditas se han mezclado tanto que solo se pueden detectar como un tipo caucasoide general, ¿ok? Y aquí tenemos el tipo constitucional de las razas, los 3 tipos de cráneo que les había mostrado la semana antepasada, ¿no? Y las razas, cómo se corresponden con este tipo de cráneo, ¿no? El cráneo mediano o normocéfalo, el cráneo ancho, la cabeza ancha o braquicéfala. Ahí tienen ustedes aquí las razas que tienen esas características. Y el cráneo alargado o dolicocéfalo. ¿Mm? Bien, muy bien. Y esto es lo que les quería mostrar. Vamos a dejar de compartir brevemente, que es algo que ya les había mostrado, pero que ahora lo he ampliado un poquito, lo he perfeccionado. Sí, Octavio, dinos qué querías comentar. Adelante. Hermanito, espero decirlo que no cause problemas en cuanto a YouTube, ¿verdad? Porque a veces censuran. Pero de acuerdo a lo que está haciendo ahorita, entonces el gobierno de los Estados Unidos, para no decir nombres, todos sabemos quién, de alguna manera, si está bien intencionado y es de acuerdo a lo que marca el libro Durantia, pues pareciera que lo respalda, ¿no? La situación que están manejando ellos de cuidarse como nación, como Estado, a su pueblo, para que no haya ese tipo de mezclas que no son adecuadas en un momento dado. Pareciera ser que el libro de Durantia, de alguna manera, lo que está haciendo estas personas, pues es correcto. Porque ya cerraron fronteras, no reciben supuestamente a cualquier persona y a los que no están adecuadamente los están sacando. Entonces ellos están protegiéndose y es lo que te da a entender el libro Durante. Ahí ya no le escucho, hermanito, no sé, apagó Está apagado.
Ah, ok. Acá está mi nieto. Ay, qué Hola, lindo. hola. Mira quién está ahí, tus amigos. Hola, precioso. Hola, Él me dice hola, papapa. Me dice papapa. Qué Bien, me vino. lindo. qué Tú, cuando lindo. se ve a él mismo, dice tú. Le digo, ahí estás tú. Ahí estás tú. Entonces, ese es tú. Muy bien. Hola, precioso. Hola. Hola, hola, Hola. hola. Bueno, entonces hablábamos que toda civilización tiene derecho a protegerse, pone sus reglas para la inmigración y el que se salta esas reglas creo que está en falta, ¿no? Ahora, no todos los que se han metido son malas personas. Hay gente que está trabajando, que está aportando a la sociedad, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, no lo ha hecho de la forma correcta. Ahora, yo pienso que hay que ser drástico con los malos elementos que han entrado, sacarlos inmediatamente lo más rápido posible, pero las personas que están trabajando honradamente, darles las facilidades para que regularicen su situación, ¿no? Antes habían amnistías, ¿no? Ahora, hace mucho tiempo, hace décadas que no se dan amnistías en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo un amigo ahí que tiene 25 años esperando una amnistía. Entonces, y el pobre está ahí y ahora debe estar asustado de que puedan detectarlo y deportarlo. Espero que no suceda, que no sea así, porque Bueno, Dios ayuda a los buenos. ¿Ok? Muy bien, ¿tú estás de acuerdo también? Ok, entonces hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Muchas gracias. bye. Adiós, Chao. Bye, bye. adiós. Nos vemos la próxima semana. Muchas Cuídense, gracias. Dios nos bendiga a todos. Juanito tiene un bebé, Gerber. Gusto de verlos, ¿ah? Adiós, bendiciones a todos. Chao. Bye. Es un